Muchos saludos. Muy bien, muchos saludos, queridos amigos, querida familia y querida audiencia de Cápsulas de Teología. Aquí estamos una vez más con otra cápsula de teología, una cápsula muy interesante, una cápsula con la que me identifico mucho, pero quiero leer primeramente un pasaje bíblico porque parte de ese texto bíblico es el título de la cápsula del día de hoy, ¿no? La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es el famoso texto de la inspiración de la palabra de Dios, de Teofonustos, de la guía de Dios a los escritores bíblicos, guiándoles, dirigiéndoles, cuidándoles en ese proceso de escribir, de redactar el texto bíblico. La cápsula del día de hoy toma parte de ese texto bíblico y la presento para todos ustedes, a todos vosotros. Allí la tienen, inspirada por Dios, de John McDowell, el innegable poder y veracidad de las escrituras. Así se llama la cápsula, el libro que presento en esta ocasión, por Mundo Hispano, inspirada por Dios, de John McDowell. Allí tienen Mundo Hispano, se lució una vez más con esta publicación y realmente pudiéramos decir que es un libro muy reciente, año 2016. ¿Quién no conoce a John McDowell? ¿Quién no conoce su famoso libro Más que un carpintero, que viene sonando en el mundo apologético, el mundo de defensa de la fe, por ahí desde la década de los 70? Y es interesante porque desde la propia página web de John McDowell, que quien esté interesado la puede consultar, es así, Josh, su nombre, josh.org, ¿no? Allí está, habla de su ministerio, los recursos, pero hablando de este libro, de más de un carpintero, que no es el libro que voy a recomendar, pero tal vez es su libro más famoso, más de 27 millones de copias distribuidas. El autor, John McDowell, es autor o coautor de más de 150 libros, ha dado más de 27,000 charlas alrededor de todo el mundo y sus libros han sido traducidos a más de 128 idiomas. Entonces, la cápsula que presentamos ante vosotros, ante ustedes, inspirada por Dios. Él también fue muy conocido por una serie de libros estilo investigación, detective, estilo periodístico, ¿no? Lo recuerdan. Evidencias que exige un veredicto, más evidencias que exige un veredicto, 9 evidencias que exige un veredicto, ¿no? Que demanda. Y aquí está, por decir esa obra, summa cum laude, ¿no? Junto con su hijo, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un hermano que sabe lo que está haciendo, cuenta con un equipo de investigación, cuenta con un trabajo serio. Y este libro, inspirada por Dios, es una invitación a la confianza en el innegable poder y veracidad de las escrituras. Es un libro de fácil lectura, de poco más de 240 páginas, buena letra. Me gusta subrayar, me gusta resaltar aquellas cosas interesantes. Es un libro que se divide en dos partes para un total de 15 capítulos. La primera parte, la primera sección, el poder de las escrituras, capítulos del 2 al 8, puesto que la importancia de las palabras, el capítulo número 1 sería el capítulo introductorio. Y luego tenemos la segunda parte, sección 2, del capítulo del 9 al 15, la veracidad de las escrituras. Es un libro para todo estudiante de la Biblia, es un libro a nivel de apologética, y nuestra amiga Pris Fonseca, que así la puedes encontrar en sus redes sociales, es una experta en recomendar libros de apologética. Ya le
he visto algunas recomendaciones de John McDowell, Pris. Aquí tenemos otro de John McDowell, Inspirada por Dios. Y un resumen rápido del libro, se los voy a leer directamente de los mismos, las mismas librerías. John McDowell utiliza documentos bíblicos antiguos y otros hallazgos arqueológicos para explicar el inigualable carácter histórico de la Biblia. Qué interesante esto. Además de enseñar cómo se escribieron y por qué son fiables dichos documentos, dichos textos bíblicos, etcétera. Este libro muestra qué es lo que hace que las escrituras, la Biblia, ¿no?, sea un texto en el que se puede depositar confianza absoluta. Sin embargo, no se limita a destacar en el libro la fiabilidad histórica de la Biblia, sino que también es de capital importancia el poder que puede tener aún hoy día para transformar cada aspecto de nuestras vidas por la palabra inspirada de Dios. Y él pues habla allí de esa palabra o de ese Cristo relacional. Es un libro, wow, a nivel de apologética, a nivel de estudio bíblico, a nivel de defensa de la fe. Obviamente no es un libro básico para discipulados, porque hay una serie de términos como inerrancia, papiro, manuscrito, códice, etcétera, que el lector debe conocer. Pero es un libro, wow, que lo vas a disfrutar. Realmente son las conclusiones de una serie de conferencias del año 2013 llamadas Descubre la Evidencia. Y usted va a entrar directamente en ese recorrido. Algunas fotos allí, wow, a todo color de manuscritos, de evidencia, ¿no? Acá tienen los fragmentos que fueron descubiertos, fragmentos del siglo IV, siglo III temprano, siglo IV, que fueron mostrados allí al público en esa serie de conferencias, ¿no? Y bueno, allí usted va a gozar, ¿no? Como decimos en España, es una pasada, es un trabajo buenísimo, es un trabajo fantástico. Y un resumen rápido del libro dice: en las páginas de Inspirada por Dios, queremos viajar juntos, y realmente lo logran, para volver a capturar el misterio, el asombro, la pasión y el poder de las palabras de Dios en su libro. Y es interesante porque va a la parte académica, histórica, arqueológica, etcétera, a la parte relacional. No es solamente un libro para cristianos, debería serlo. El libro obligado para cada creyente obviamente es la Biblia, pero es un libro muy recomendable. Pero si usted es ateo, escéptico, agnóstico, quiere conocer más de la Biblia, pues sepa que la Biblia es un asunto de fe y de razón. Es un asunto de historia. No es un salto al vacío. Muchas veces se acusa a la Biblia de que es un libro lleno de mitos, lleno de errores, y nadie presenta esos mitos, nadie presenta esos errores. Y gracias al Señor que hay apologetas serios como John McDowell, su equipo de trabajo, y otros ministerios que pueden entregarnos estos materiales. Algunos acusan a la Biblia, bueno, no es palabra de Dios, es un libro más, porque está lleno de contradicciones y errores. En el libro, McDowell presenta en el capítulo número 13, precisamente, se llama ¿Qué hay de los errores y contradicciones en la Escritura? La prueba de la evidencia externa, porque él como detective, como abogado, como periodista, hace esa función en su búsqueda, presenta las evidencias que se le colocan, las pruebas que se le colocan a cualquier documento, antiguo, a cualquier documento histórico, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se le hacen a un libro de la antigüedad? ¿No? Pues la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia externa, la prueba de la evidencia interna. Él la aplica aquí a escritos de la antigüedad no cristianos. Sin embargo, es la Biblia, es la palabra de Dios, la que sale con creces victoriosa, porque es la que más evidencia presenta a estas pruebas. Les dejo el Salmo 19 y el Salmo 119, que es un canto, un poema a la palabra de Dios. Y aquí él refuta realmente esos errores y contradicciones
basado en ciertos principios de investigación y de estudio, y esto se conoce como la inerrancia de la Biblia. No tiene sentido que si la Biblia viene de Dios, ¿cómo va a tener errores? Si la Biblia viene de Dios, ¿cómo se le va a acusar de errores, de fallos? La Biblia dice eso, pero no puede ser creída. La Biblia no es fiable, la Biblia no es cierta. Y la mayoría, por no decir todos, pero casi todos, lanzan ataques despiadados contra la Biblia, y muchos, la mayoría, carecen de un fundamento bíblico. Para aumentar su confianza en la Biblia, para recobrarla, para animar a otros, inspirada por Dios, el innegable poder y veracidad de las Escrituras por mundo hispano. Les leo un poco más acerca de lo que va la obra. Emprende un viaje que transformará tu vida y te llevará a un encuentro íntimo con el poder y la veracidad de las Escrituras. Y eso es cierto. Combina esta obra información con transformación. Es maravillosa, es fantástica. Aprende, ¿no? La manera en que la palabra viva e inspirada de Dios te habla en forma directa y te enseña el significado de la vida, del amor, de las relaciones y del gozo que Dios diseñó originalmente para sus hijos amados. Y empieza allí McDowell con documentos de la antigüedad, con investigaciones, transmisión del texto bíblico, traducción, etcétera. Es un trabajo fascinante, ¿no? Acompaña al conocido conferencista y autor John McDowell, quien te brindará evidencias claras, y eso es cierto, de que la palabra de Dios es viva, relevante, fidedigna e históricamente confiable. Y ahí está la cita de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. McDowell comparte su propia historia personal de escéptico a creyente, así como sus recientes hallazgos de artefactos bíblicos antiguos, nunca antes vistos, a fin de revelar una irrefutable verdad. Las Escrituras son históricamente fidedignas y, sin duda alguna, el documento más poderoso sobre toda obra, antigua o moderna, clásica o contemporánea, la palabra de Dios pasa la prueba del tiempo, la prueba de la arqueología, la prueba de la ciencia, la prueba de la historia, la prueba de los ataques, la prueba de la transformación. Es el único libro que transforma de verdad. Y es interesante que algunos pueden acusar a John McDowell de trabajar para sus intereses. Lo interesante es que John McDowell viene de un trasfondo escéptico en el que él comenzó retando a sus compañeros universitarios en líneas generales y básicamente de que iba a investigar para desmentir la palabra de Dios, para encontrar fallos, que demostrar que era un mito. Y él comienza sus investigaciones, visitas a museos, bibliotecas, fragmentos, papiros, manuscritos. Y John McDowell cayó ante la evidencia del poder de la palabra de Dios, y muchos conocen el caso de Lee Strobel y otros también, el famoso escritor, entre otros libros, del galardonado El caso de Cristo. Entonces nadie puede acusar a John McDowell de tener intereses ocultos cuando él mismo era un escéptico, y su investigación original de hace muchos años comienza para atacar la Biblia y comienza en ese sentido, y luego termina honrándola, inspirada por Dios, el innegable poder y veracidad de las Escrituras. Y una cosa más, querida audiencia de Cápsulas de Teología, he preparado una reseña para mis estudios en el seminario bíblico acerca de este libro, ¿no? Es una reseña que me pidieron, una reseña entre 7 y 8 páginas. Si alguno desea esa reseña, me deja su email en los comentarios del video, me escribe por privado y yo se la hago llegar directamente a su email y completamente gratuita. Hay reseñas que nos encontramos en videos, hay reseñas que nos encontramos de manera escrita, ¿no? En blog, hay muchos que trabajan en ellos. Uno de ellos es mi hermano Rubén de Ruz Martínez, al que envío un saludo. Recomiendo su espacio también en internet, Ayuda Ministerial, de la misma manera que recomiendo el espacio de nuestra hermana Priscila Fonseca. Entonces te vas a encontrar reseñas del libro en formato video, en formato texto, en formato crítica, en formato audio tal vez, etcétera, ¿no? Si alguno quiere la reseña de este libro, ¿no?, para profundizar un poco más,
antes de comprarlo, conocer un poco más, etcétera, escríbame y completamente gratis le hacemos llegar la reseña de Inspirada por Dios. Y si algunos estudiantes de seminario, pues esa reseña cumple el formato de Keck Turabian, el formato de Chicago, el formato para proyectos de presentación y trabajo teológico. Y si está estudiando a nivel de seminario, estudios teológicos, pues eso le puede ayudar en sus apuntes o citarlo como bibliografía, tal vez tener el permiso para algún trabajo, alguna investigación. Allí le dejamos Inspirada por Dios, de John McDowell, el innegable poder y veracidad de las Escrituras. Una prueba más, una evidencia más que echa por tierra los ataques a la Biblia y aumenta nuestro compromiso con la fe en Cristo y la fe en su palabra. Gracias por acompañarnos. Si tiene preguntas, déjelas en la caja de comentarios, comparta este video con otros. Si quiere que hagamos reseñas de un libro en particular, háganoslo llegar. John McDowell, Inspirada por Dios, el innegable poder y veracidad de las Escrituras, por editorial Mundo Hispano. Bendiciones, querida audiencia, y hasta la próxima cápsula de teología. Gracias por acompañarnos.